Entonces ella tiene también el buddhi de él y todo, la parte del prana y el manas y todo se tranquiliza. Nomás si la cartera es así, no, porque tiene que pagar, pero hasta con gusto. ¿Y cuándo va a estar listo el Pancho? Don Pancho, no, para mañana se lo tengo. Y mientras si quiere, mira, ahí está mi carro, llévese el mío. ¡Ande! Hasta con eso. Entonces, miren, vean el mecanismo de la acción. Buddhi, ¿qué es entonces? El asiento de los conocimientos, el asiento del razonamiento, el asiento de la base de datos. Ese es el buddhi. Y manas viene siendo ¿qué? La base de los sentimientos, las emociones y las sensaciones. Luego tenemos el aspecto físico-biológico, que es el prana. Y ese afecta a los órganos, afecta a todo. Entonces, vamos a ver ahora. Tenemos una situación en la vida. Y nos consideramos karta, que somos los hacedores. Entonces estamos como el doctor aquel, que se nos está haciendo del mundo, se nos está echando encima del mundo y todo está acabando. ¿Por qué? Porque pues mi hijo, que esto, que lo otro, que hay, que por acá, que voy a ir con el médico, a lo mejor tengo cáncer y un montón de cosas. ¿Okay? Entonces estamos así, la mente se agita. Me ves mal y hasta me enojo. Entonces mi buddhi me está juzgando. Y luego mana se pone todo alterado, ¿cierto? O no me sonríes. O me sonríes y se pone todo alterado también. Y todo es afectado. Y no solamente eso, me tropiezo. Cuando chifle, pum, hay un trancazo. Entonces, la personalidad humana responde a lo que entiende y a lo que no entiende. Y si lo que entiende lo está mal entendido, si está engañado. Engañado quiere decir que está viendo muros con tranchete. ¿Se acuerdan lo que quiere decir eso? ¿Verdad? Ve cosas que no son y les da su sesgo. Entonces, ¿qué pasa? La mente no sabe que eso no es verdad. Lo ve un tío enfrente, como su suegra, o como su mamá, o con sus hijos. Ve problemas. O con que ya va con el médico que le dice que tiene cáncer, lo que sea. Y todo se pone. Sin embargo, el Buddhiman sabe que él no hace. En otras palabras, ¿qué? El Buddhiman, o sea, el hombre que tiene sabiduría, la persona que tiene sabiduría, hombre y mujer, tiene una base de datos que le permite darse cuenta que realmente esto que está aquí es temporal. Y como está formado de partes, eventualmente tiene que desarmar. Y que el mundo está constantemente cambiando, que no lo puede alterar. ¿Por qué? Porque pues su poder es pequeño, finito. Su conocimiento es pequeño, finito. No tiene el poder, ni el tiempo, ni la manera de poder cambiarlo. El mundo tal y como es. Entonces, esa base de datos le permite ver al mundo tal y como es, como el mecánico. No hay problema. Entonces lo entiende. Y se da cuenta también de que él ni nació ni va a morir. Que la personalidad física, emocional, intelectual, es nada más como la forma del anillo. La forma del anillo podría haber sido arete. ¿Correcto? Podría haber sido arete. Es incidental. Pero hay algo que es esencial, trascendental, que es, en este caso viene siendo la plata en el anillo, o el oro, que viene siendo el espíritu de la persona. Esa presencia es la presencia que está en todas partes. El Buddhiman la tiene y esa presencia no hace posible que todo haga, pero él no hace. Esa persona tiene esa base de datos clara, bien asimilada y como consecuencia no suda. Sudará porque anda partiendo leña, es diferente, pero hay una diferencia entre el sudor del ejercicio al sudor de qué, de la preocupación, del coraje, del miedo y toda la cosa. Hay una diferencia muy grande. No hay sufrimiento. Para el Buddhiman no hay sufrimiento. Buddhiman quiere decir el sabio, o la mujer sabia. Y esa sabiduría es innata, inherente en todos los seres humanos. Porque resulta que esa presencia
no excluye. En realidad no puede excluir porque pues lo único que es, no hay más, la presencia divina. Entonces la persona se puede ahora sí que poner en sintonía con esa presencia, conocerla directamente y partir de ahí siempre que funciona. Esa persona es una persona libre. Estamos hablando aquí en sánscrito, se dice jiva. Jiva quiere decir individuo. Y luego mukta quiere decir libre. Entonces, jiva mukta es una persona, es un jiva libre. Es una persona libre. ¿Libre en qué sentido? Pudiera estar en la cárcel. Pudieran estar cargados de deudas. Pudiera tener 15 hijos y dijera, oye, pues esa parte no está libre. Sin embargo, está libre. ¿Es libre en qué sentido? En que no tiene problema con su papel que juega. ¿Por qué? Porque no está establecido en el papel. El papel no es él, porque él no hace. Está establecido en aquello que no hace y como consecuencia no hay cosa que no pueda hacer ni cosa que tenga que hacer. ¿Pero está libre de la ignorancia? Está libre, o sea, quitó la ignorancia, así es precisamente. Se quitó esa ignorancia automáticamente. ¿Qué le pasó al doctor este cuando llegó allá y que le explicó todo? Ahora sí. ¿Libre de qué? De la presión. ¿De qué? ¿Y de qué era la presión? No del problema del carro, era el desconocimiento de lo que estaba sucediendo. Una vez que se dio cuenta, llegó a su consultorio a atender pacientes sin problema. De esta manera no hubiera podido llegar al consultorio. Si tienen la mala suerte de caer en su consultorio cuando está todo así activado, se equivoca, te da la receta equivocada. O no te hace caso, no te oye. Porque así pasan con muchos médicos, hablando de médicos y de abogados, pero no te oyen. No están pensando lo que van a ganar. ¿Para qué va a pagar la reparación del carro? Para comprarse un BMW, para comprarse un Mercedes. O sea, digamos, tú vienes ahí, te ves como una bolsa de dinero, o te ve como una molestia. Y estaba con mi chaval en el teléfono. Y yo, ¿qué? Bueno, así. Digo, si la persona no se encuentra libre, si la persona no se encuentra libre, entonces, pues, el esposo tiene esposa, la esposa tiene esposo, el hijo tiene padre, el padre tiene hijo, el ciudadano tiene patria, la patria tiene ciudadanos. Esa libertad es muy importante, hablando de la libertad de independencia mexicana. ¿Cuál independencia? Es independencia desde el punto de vista político, así, pero estamos bien atrasados en muchas formas. ¿Por qué? Porque por el sentido de, y es una cosa general, no solamente aquí en México, en Estados Unidos, en todas partes. La ignorancia, aunque dices tú que soy libre, político, económico, socialmente, realmente estoy atado a mis sagrados y desagrados porque quiero que se cumplan. ¿Por qué? Pues si no se cumplen, estoy infeliz. Yo quiero ser feliz sin darse cuenta que ya eres felicidad misma. Esa ignorancia, ese velo lo tiene que acabar. Entonces aquí dice el maestro que esa persona cuyo buddhi se encuentra iluminado, ¿ok? Eso le permite ver que en las acciones hay una acción. ¿Por qué? Porque esa persona ve el atma, o sea, a sí misma, al ser, como a carta, o sea, que no hace. Entonces, este reconocimiento, ¿ok?, le da una claridad perfecta de que en ninguna forma, de ninguna manera, él o ella es un actor. O sea, no hace. Dice, el ser, la verdad de lo que tú eres, no lleva a cabo acción alguna. Y en su presencia del ser, de tu verdad, todas las actividades suceden. Fíjate bien, ¿cómo vas a...? Digamos, el ser, ¿quién es? Pues tú. Tú eres ese ser. Y en ti suceden todas las actividades, un momentito. Yo estoy hablando, ¿está pasando en ti? Caramba, un momentito. Tú estás allá, yo estoy acá, un momentito. No, es que el ser es que es inmanente en todo. Entonces, que yo hable, está pasando en el ser. Que venga o que vaya, está pasando en el ser. Así como en el océano, las olas y las grandes y las chicas y la espuma y todo está pasando en qué? En H2O, en agua. Entonces, si la ola se identifica con el agua, entonces la ola no hace. O sea, el agua no hace porque se sabe que él es el ser. Y, por supuesto, desde ese punto de vista, todas las acciones pasan en mí, dice la ola.
dice, ¿cómo que pasa? Estoy aquí, estoy montado en los no. En mí pasan todas las acciones. ¿Cómo? Todas las olas nacen en mí, existen en mí y a mí regresan. Ande. ¿Cierto o no? Sí, pues ahí sigue. Pues igualmente, el que se conoce a sí mismo, Buddhiman, se conoce como el todo. Y en él sucede todo. En él todo parte, en él todo existe y en él todo se resume. Ahora dijera uno, oye, pues señor, qué importante, ¿no? Eso pasa, esa es la realidad de todos. Eso es lo que hay que descubrir, lo que hay que conocer. Entonces, si tenemos 5 minutos más de vida, nomás 5 minutos más de vida, eso es lo que hay que conocer. Conociendo eso, resolvimos el problema total de la vida existencia humana. Y si por suerte puede seguir viviendo, es una persona libre. Hasta en el último momento de la vida, la persona se da cuenta de aquello y esa persona se liberó en el último suspiro. Yo soy aquello por lo cual todo existe, en lo cual todo nace y de lo cual todo se resuelve. Esa persona entonces es liberada. Se llama sannyasi. Sannyasi quiere decir renuncia a la acción. ¿Por qué? Porque él no hace. Y eso no quiere decir que se la pase de flojo. Ahora está con ese conocimiento actuando. Esa es la cosa. ¿Ok? Ahí nos quedamos. Ahora, ¿qué efecto tiene no tener ese conocimiento? ¿Qué efecto tiene pues el sufrimiento? El sufrimiento. ¿Qué más? La preocupación, Así es. ¿Qué más? tensiones, Las tensiones. ¿Qué más? inconformidad. Inconformidad. Correcto. ¿Qué más? Pues todo viene tristeza, ansiedad, todo, yo pienso que todo eso, la depresión, Excesos. excesos, Correcto. El importamadrismo, de ahí viene. ¿el qué, perdón? El importamadrismo mexicano. Sí, Así no decimos. importa. Me importa porque él me vale. Me vale. Y irresponsable. Y causa tanto problema para sí mismo y para los demás. Están escondiendo a los cobradores. Están escondiendo a su patrón. Están escondiendo a sus empleados. Están escondiendo a los clientes. ¿Sí? Todo eso. Y se llega el inspector, hijo, ya me cayó. ¿Por qué? Porque tengo cola que me pisa. Eso es parte. Entonces, esa ignorancia es causa de mucho problema. De las guerras, los conflictos interpersonales, el alineamiento, o sea, sentirse separado. Es decir, ni mexicano es, ni pariente es. Mis parientes son Ya mi hermano está bien preto, está bien güero. ¿Entiendes? Como los güeros que nos discriminan, que nos llaman, morenistas. Y nosotros los que estamos más o menos blanquitos, que miramos a los más oscuritos también. También nos Es discriminan. una cosa, o sea, el sentimiento de separatividad. Entonces todo se trae y como consecuencia es pura alegría, ¿verdad? Tenga que la alegría, porque, una alegría aparente, puede haber, pues sí, necesito echarme 2, 3 tragos para tener valor. para sentirme bien. O haber comprado el último, ¿cómo se llama? Boleto. Bueno, haber Carro comprado del año, el último carro del año o el último aparato, esto, No, o sea, nomás dependiendo la de ropa, las cosas, ¿verdad? la dependencia. La dependencia viene de ahí. Aquí el maestro está diciendo una cosa. Dice el pecado original. ¿Quiere leer, por favor? Ándale, Angelita, léeme eso. El pecado original es la ignorancia. yo te oigo. El problema aquí es que todas las acciones se encuentran centradas en el karta, en el actor. Es solamente cuando el karta está presente que la acción es posible. Por lo tanto, todas las acciones emanan del karta, que no es separado de Aham, yo, el atma. El problema se suscita cuando la persona piensa que el karta es él o ella. Este pensamiento es esta noción Sí, esa noción particular. es la única maldad que existe. Si
si hay tal cosa llamada